63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al titular ejecutivo estatal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, para que a los elementos de tránsito y vialidad de la entidad se les dote de insumos necesarios, como el cinemómetro, pistolas radar. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. La garantía de seguridad jurídica debe contener los elementos mínimos para hacer valer los derechos del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades o excesos, que dejen en estado de indefensión a aquellos. Se trata de una de las instituciones más importantes dentro del contexto normativo, en tanto que protege el acatamiento y la eficacia de las garantías constitucionales y los derechos humanos. En relación a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en el sentido de que dicha garantía son prescripciones jurídicas que impone al constituyente a todas las autoridades en el sentido de que éstas deberán cumplir con determinados requisitos, condiciones o procedimientos para afectar válidamente la esfera jurídica del gobernado. Si no se cumplen estos, no solo serán tildados de inconstitucionales a la luz del marco jurídico vigente, sino que además se corre el riesgo de afectar derechos fundamentales. Desafortunadamente, este derecho en Zacatecas no es plenamente respetado en el actuar diario de las autoridades estatales, particularmente de los elementos de la Policía de Tránsito y Seguridad Vial. De conformidad con lo que establece el artículo 3, fracciones 17ª, 18ª, 19ª y 20ª de la Ley de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, respectivamente, realizar las siguientes funciones. 1. Controlar, supervisar y regular el tránsito de personas y vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables. 2. Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones del reglamento en materia de tránsito y vialidad. 3. Garantizar el libre tránsito y mantener la vialidad en las vías públicas y retirar de la vía pública conforme a las disposiciones aplicables los vehículos y objetos que indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos. Dichas tareas se realizan principalmente a través de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, especialmente las que se refieren al control, supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública, así como la aplicación de las sanciones por infracciones a las disposiciones del reglamento en materia de tránsito y vialidad. Una de ellas, precisamente en lo relativo a los niveles de velocidad que tienen que observar los conductores de vehículos automotores. No obstante, esta obligación que tienen los elementos de tránsito y vialidad, en la mayoría de los casos, si no es que en la totalidad, la realizan de forma discrecional y algunas veces arbitraria, lo cual genera casos de violación a los derechos humanos y de corrupción. En efecto, cuando se detiene a alguien so pretexto de que iba muy rápido o de que excedió los límites permitidos de velocidad, ello no solo tiene que tener sustento legal, sino también un soporte técnico que den validez a esta detención y consecuentemente a la sanción, que sería una multa. Por ejemplo, precisamente llama poderosamente la atención que pese a la importancia del tema, pues están en juego derechos humanos y hasta patrimoniales, es que los parámetros de la detención, los supuestos para aplicar las multas o los topes de estas, no sean claras ni estén debidamente establecidas en la norma. Basta ver el Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Como consecuencia de ello, es que las sanciones que se aplican con base en este ordenamiento en un juicio por la vía administrativa se vienen abajo. De igual forma,
Es preocupante el aspecto de que los elementos de tránsito del Estado no cuentan con las herramientas mínimas para cumplir con una de sus obligaciones legales encomendadas. Perdón, esto es, la mayoría de los elementos carece de cinemómetros para dar certeza jurídica a su actuación. No olvidemos que son los cinemómetros y para qué sirven. Se trata de aparatos utilizados para medir la rapidez con la que se desplaza un vehículo en circulación. Ejemplos de cinemómetros son los radares utilizados para el control de velocidad vehicular en las ciudades y autopistas, las pistolas radar que forman parte de los sistemas de fotomultas y los taxímetros utilizados para el cobro del servicio de taxi. La confiabilidad y uniformidad de estos aparatos está en el sensor óptico de velocidad lineal como patrón de referencia. El sensor óptico de velocidad lineal mide la distancia recorrida y velocidad del vehículo, utilizando una fuente de luz blanca que ilumina la superficie del camino y el reflejo de esta luz es captado por un sensor capaz de medir la distancia recorrida en un tiempo determinado. En el caso de las policías de tránsito o la otrora Policía Federal, deben utilizar cuando menos las pistolas radar para medir la velocidad de los vehículos en circulación, cuestión que en nuestro estado no ocurre con los elementos de tránsito. Resulta que en muchos casos los habitantes de la entidad se han quejado que cuando los oficiales de tránsito detienen a una persona por exceso de velocidad, dicha detención es derivada a su arbitrio, pues nunca muestran el cinemómetro de velocidad que compruebe el exceso de velocidad. Por lo mismo, es urgente hacer un exhorto al ciudadano gobernador del estado, pues de conformidad con lo que dispone el artículo 30 de la referida Ley de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, le corresponde a el mando superior de las instituciones policiales del Estado, para que junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, nombrado por él, atiendan y proporcionen las condiciones mínimas de infraestructura y operatividad de los cuerpos de seguridad de la entidad. Además, a la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro estado se le ha dotado de un presupuesto que ha ido incrementándose año con año. Así, por ejemplo, en el 2019 su presupuesto fue de 1,036,387,048 pesos. En el 2020 de 1,100,859,536 pesos. Y para este 2021 fue de 1,271,808,266 pesos. Luego entonces es necesario que los elementos de tránsito de la entidad tengan cuando menos los cinemómetros que les permitan cumplir con sus obligaciones y responsabilidades legales, dando certeza a su actuación y respetando con ello derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, para que a los elementos de tránsito y vialidad de la entidad se les dote de insumos necesarios como cinemómetros, pistolas radar, a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus funciones encomendadas por la ley y dentro del marco de respeto a los derechos humanos. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se solicita que se apruebe esta iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución, para lo cual se propone que dicho acuerdo se publique en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, y entre en vigor el día de su aprobación. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de Gobierno del Estado. Cuarto, infórmese por los conductos correspondientes. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado. Diputado presidente, para que registre mi asistencia, diputado Omar Carrera, por favor. Con fundamento en lo gusto, dispuesto en nuestro reglamento, le solicito, señor presidente, que esta iniciativa que fue leída sea considerada de urgente y obvia resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. De conformidad con el contenido del artículo 105 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea